Lutero escribió: si yo fuera Dios y el mundo me tratara como lo hace, ya lo habría destruido 1000 veces. Bienvenido a Logos Devocionales Tiempo con Dios. El día de hoy analizaremos esta verdad que dijo el reformador, pero a la luz de las Escrituras. ¿Qué haríamos nosotros en este caso? Pero más allá de eso, ¿cómo nosotros nos comportamos con el Señor? ¿Cómo es nuestro corazón ante la paciencia inmerecida del Dios poderoso? Veamos qué nos dice Salmo 78, 32 al 39. La palabra de Dios nos dice así: con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Ahora, a modo de repaso, este salmo es un repaso de las continuas rebeliones de Israel y nos muestra también la fidelidad persistente de Dios para con este pueblo de un corazón tan duro. Esto es una advertencia para las generaciones futuras, o sea, para ti y para mí, para no repetir la necedad de los antepasados. Los versos que vemos hoy, 32 al 39, muestran, amados hermanos, una sección particularmente intensa acerca del ciclo en el que había caído el pueblo de Israel, que era el pecado, el juicio y la gracia. Vamos a ver el día de hoy cómo es la paciencia inmerecida que recibió el pueblo de Israel en su momento y cómo es la paciencia inmerecida que tú y yo recibimos el día de hoy. El primer verso dice: con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. A pesar, amados hermanos, de que el pueblo de Israel sufría juicio, sufría el pago de su propio pecado, y Dios permitía que sufrieran, que padecieran algún dolor, que padecieran persecución, incluso mortandad, ellos no salían de su incredulidad. El pueblo de Israel se mantenía en ese corazón tan duro, aunque veía la mano poderosa de Dios obrando. Aquí vemos cómo existe esa ceguera para la obra de Dios, mejor dicho, ante la obra del Señor, lo que conocemos como una ceguera espiritual en el corazón humano. El pecado es lo que provoca esa ceguera espiritual. Cuando nuestro corazón está lleno del pecado, no podemos ver lo que Dios nos muestra en la Biblia. El pecado, amados hermanos, no es falta de evidencia, es la rebelión del corazón. El corazón natural desprecia la gracia. Nosotros como seres humanos despreciamos el regalo que Dios nos ha dado. Y vemos y decimos: Señor, si tú eres de verdad, si esta es tu voluntad, dame una señal. Amados hermanos, no necesitamos más señales. Necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos que el pecado salga de nuestras vidas para que empecemos a ver la verdadera voluntad del Señor. Tal vez ya tenemos la respuesta del Señor, pero no la queremos ver. Avanzando en la cita bíblica, dice la Biblia en el verso 34: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Si Dios los hacía morir, entonces lo buscaban. Se volvían a Él y lo buscaban sin descanso, y se acordaban de que Dios era su refugio. La gente en el Antiguo Testamento clamaba solo cuando sufría. Su arrepentimiento era tácito, no era algo real, no era algo verdadero. Amados hermanos, ¿esto qué significa para nuestros días? Esta es una clara imagen de una hipocresía religiosa, una búsqueda de Dios sin una transformación real. Padecemos persecución, padecemos dolor, padecemos la consecuencia de nuestro pecado. ¿Y qué hacemos? Buscamos al Señor, nos entregamos por completo, incluso lloramos, y eso está bien. Pero ¿qué hacemos cuando el Señor responde a esa oración? O cuando Él pasa de nosotros el dolor. ¿Permanecemos ahí? ¿Seguimos buscándole? ¿Seguimos rindiendo nuestro corazón ante su presencia? ¿O cambiamos drásticamente porque ya Dios nos dio lo que queríamos? ¿Acaso somos muy diferentes al pueblo de Israel? Claro, podemos juzgarlos, podemos hablar de ellos, podemos decir ellos eran esto, eran aquello, pero nosotros somos igual. Esta es una hipocresía religiosa, la cual no debemos imitar. Tú y yo no debemos confundir el remordimiento con el arrepentimiento.
El verdadero arrepentimiento reconoce el pecado como una ofensa a Dios, no nada más como una fuente de consecuencias. Ve el pecado como algo que aleja a Dios o aleja nuestras vidas del Señor. Transgrede la ley de Dios. Y debemos odiar el pecado porque Dios lo odia. No debemos odiar el pecado porque me trae malas consecuencias. No debemos odiar el pecado porque, bueno, yo quiero bendiciones, así que mejor no peco porque yo quiero bendiciones. No, eso es tener un corazón codicioso tal como lo tenía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Debemos ver el pecado tal como es. Ofensa a Dios, transgresión a las leyes y los mandatos de Dios. No debemos ver el pecado como la fuente de consecuencias y ya. Es por eso que tú y yo a veces pecamos deliberadamente. Porque decimos peco, me pasa algo, sí, tarde o temprano pagaré las consecuencias, pero me arrepiento y Dios me perdona y después sigo como si nada. Caemos en el mismo error en el que estuvo el pueblo de Israel. Finalmente, la Biblia nos dice, mas él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Aquí vemos, amados hermanos, que Dios siempre les dio oportunidades al pueblo de Israel. Les dio oportunidades de arrepentirse una y otra vez. Dice la Biblia en otra versión, pero Dios tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces hizo a un lado su enojo y no se dejó llevar por la furia. Dios se acordó que eran simples hombres, de que eran como el viento que se va y no vuelve. Dios les dio la oportunidad tantas veces que pecaron, lo acabamos de ver en Números, de hecho, tantas veces que le fallaron al Señor, y aún así el Señor los seguía perdonando y los seguía amando, porque ese es el Dios al que tú y yo buscamos, es el mismo Dios al que tú y yo adoramos, el Dios que nos sigue perdonando y nos sigue amando. Pero, amados hermanos, a Dios no le gusta ver que nosotros agarramos el Evangelio como una burla, porque pecar deliberadamente es burlarnos del Señor, burlar o querer burlarnos, mejor dicho, de la obra del Señor. No podemos hacer eso, no podemos atacar de esa manera el Evangelio. Debemos tomar una decisión como cristianos. No volveré a pecar de la misma forma en que he pecado antes. Mi vida será diferente, pero no por mi esfuerzo, sino porque el Señor hace la obra en mí. Aunque su corazón no era recto, Dios mostró compasión. Aunque el corazón del pueblo no estaba alineado con la voluntad de Dios, el Señor les mostró paciencia. ¿Por qué? Porque se acordó de que eran carne. Aquí vemos, amados hermanos, la paciencia del Señor, que sostiene incluso a los rebeldes, porque Dios lo prometió. Si Dios no nos ha consumido, es solo por su misericordia. No abusemos de su paciencia. Corramos al Cristo que llevó la ira en lugar de los suyos. Corramos a ese Dios. Si tú dices, es que Dios no me ha dado oportunidades, sus misericordias, sus oportunidades son nuevas cada mañana. Y si no logras identificar cuándo fueron esas oportunidades, recuerda, ¿cuándo fue la última vez que pecaste deliberadamente y te acercaste al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que sufriste la consecuencia de tus pecados y buscaste al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a la presencia del Señor con un corazón lastimado? Ahí, cuando el Señor te recibió, aun cuando nosotros mismos le fallamos deliberadamente, esa fue la oportunidad. Después de, con nuestra actitud haber renegado de la fe, con nuestra actitud haber demostrado que no nos importaba a Dios lo suficiente, y aún así acercarnos a Él, que Él nos perdone, esas son sus oportunidades. Así que no las pasemos por alto. Tengamos cuidado, tengámosla presente y digamos, Señor, perdón, porque no reconocí tus oportunidades como oportunidades. No vi tu paciencia como debí verla desde el principio. Permite que mi vida ahora te agrade. Quiero ser un verdadero hijo tuyo, para que a partir de ahora esa paciencia yo la pueda utilizar y servirte como a ti te agrada. Que Dios te bendiga, amada iglesia, y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.